En el pequeño pueblo de Villanueva de la Vera, enclavado entre las sierras de Extremadura, la vida transcurría con la calma de quien se siente observado por todos. Aquí, todos se conocían, y las luces al caer la noche parecían reflejar secretos ajenos, encerrados tras finas cortinas. Aquella noche, en el antiguo centro cultural del pueblo, se celebraba una gala benéfica. Una iniciativa de Javier, el esposo de Marta, para fortalecer contactos y asegurar un nuevo contrato con una empresa local de construcción. Marta llevaba un vestido de satén negro que le llegaba justo por la rodilla, ceñido al cuerpo, con tirantes finos que dejaban sus hombros ligeramente al descubierto. Debajo, medias color carne con encaje en la liga, apenas visibles, y un delicado conjunto de lencería azul celeste, de seda, que le daba una elegancia sutil y una seguridad que se notaba en cada paso. No buscaba atraer miradas, sin embargo, sentía como su presencia se hacía más intensa y a la vez peligrosa. Como si cada movimiento fuera un secreto que ella misma guardaba, Javier pronto desapareció entre un grupo de hombres con traje, discutiendo acaloradamente sobre una parcela de terreno en la provincia de Cáceres, dejando a Marta sola junto a la barra de champán. Miraba la mantelería blanca con bordados, como si en esos hilos estuviera escrita su vida. Entonces apareció Víctor, el padre de Javier, un hombre siempre reservado, con esa sonrisa irónica que parecía contemplar el mundo desde otra dimensión. Normalmente, en las comidas familiares apenas se cruzaban palabras, pero esta noche se acercó a ella con una copa en la mano y una sonrisa apenas perceptible. «Siempre aguanta usted estoicos estos eventos tan aburridos», susurró, inclinando la cabeza hacia su oído. Marta sintió su aliento, cálido y cercano, y por alguna razón no apartó la cabeza. Respondió con una frase que enseguida olvidó, porque la conversación se volvió una danza ligera y extraña, como encaje que se deshilacha y al mismo tiempo una tormenta que se avecina. Víctor no hablaba solo con palabras. Sus pausas, miradas y la forma en que sostenía la copa, girando el cuerpo ligeramente hacia ella, trazaban una línea invisible que parecía una senda secreta solo para los dos. En un momento, se alejaron del bullicio, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Marta entendió que él la observaba, leía en ella lo que Javier ya no veía, y en ese acto había algo aterrador y a la vez irresistible. Más tarde, al regresar a casa, no cabía en el coche con Javier y terminó tomando un taxi junto a Víctor. En silencio, sentados uno al lado del otro, sintió el calor de su mano rozando casi su muslo. Él miraba por la ventana mientras las calles pasaban difuminadas, como una galería de deseos no cumplidos. Al despedirse, su mirada se demoró más de lo que dictaba el papel de suegro. Parecía querer decir algo, pero solo sonrió con esa media sonrisa y se alejó. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se desvistió y se quedó frente al espejo. No posaba para Javier, sino para sí misma. Se veía como una mujer que, después de mucho tiempo, sentía que alguien la veía de verdad, no con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de encaje casi olvidado y lo puso sobre el resto de su ropa interior, no para la mañana siguiente, sino para que estuviera más cerca, para sentirlo dentro. Todo en ella temblaba. Intentó dormirse, pero algo se había movido en su interior y sabía que ya no podría vivir como antes. Algo se había puesto en marcha y no se detendría jamás. Los días siguientes en Villanueva de la Vera transcurrieron envueltos en una niebla casi irreal para Marta. Continuaba desempeñando el papel de esposa perfecta, cocinaba, sonreía con naturalidad y mostraba una ternura cotidiana que su cuerpo ya no respondía. Por dentro, sin embargo, vivía en otro mundo, como tras un cristal que separaba sus deseos reprimidos de la rutina. Allí guardaba el roce de aquella mano, la mirada profunda de Víctor, la frase inconclusa entre ellos y el silencio denso del taxi, donde todo parecía respirar secretos no confesados. El domingo siguiente hubo una comida en la casa de Víctor, en un barrio tranquilo de Plasencia, entre casas de piedra y calles empedradas que olían a menta y hierba recién cortada. Marta eligió un vestido blanco, sencillo pero ceñido, con mangas cortas que resaltaban la curva de sus brazos y un escote modesto que dejaba entrever el conjunto azul de seda que aún la hacía sentir viva. En la cocina, el aroma del pimentón, la col guisada y el té de hierbas llenaba el ambiente. Pero dentro de ella todo estaba tenso, como un hilo a punto de romperse. Javier, como siempre, se perdió en largas conversaciones con su hermano mientras Marta se movía por la cocina casi de forma automática. Entonces, Víctor se acercó más de lo debido,
Hoy estás demasiado callada, dijo, dejando junto a sus dedos un plato con mermelada casera, sin tocarlo. Marta sintió el calor de su mano invisible, un fuego que nadie más podía ver. Solo ha sido un día complicado, respondió, rozando con delicadeza su barbilla, un gesto que Víctor no dejó pasar por alto. Se quedaron a solas junto al antiguo aparador, al lado de la ventana que dejaba entrar la luz tenue de la tarde. Él la miraba, no a los ojos, sino un poco más abajo, como si quisiera leer un mapa secreto en su piel. Marta sentía ese poder silencioso, esa dominación sutil en su mirada. Cuando los demás salieron al jardín a tomar el té, ella volvió a la cocina por el azucarero, y él apareció tras ella. ¿Sabes que tu manera de andar se escucha antes de que entres en la habitación? Susurró, su voz baja pero penetrante. Eso es malo, es peligroso, respondió ella, congelándose por un instante. Afuera, el eco de unas risas infantiles contrastaba con el silencio entre ellos. Él no hacía nada más que observarla, y ese simple hecho hacía que su cuerpo se estremezca de una forma nueva. Aquella noche, Marta volvió a casa con Javier. Él hablaba sin parar sobre un nuevo proyecto en las afueras de Cáceres, pero ella apenas escuchaba, sumida en un mar de pensamientos donde resonaba una frase: esto es peligroso. Y ese peligro no la asustaba, la excitaba. Al despertarse temprano al día siguiente, Marta se puso una bata ligera y se sentó junto a la ventana, mirando cómo la niebla gris envolvía el jardín. En su mente aparecían los dedos de Víctor rozando su piel, dejando huellas invisibles. Se levantó y buscó un nuevo conjunto de lencería, negro, con delicados bordados en la espalda. Lo llevó bajo su ropa de casa, un recordatorio silencioso de que aún existía, que aún podía sentir. Cuando por fin encontró una excusa, fue a la casa de Víctor. Necesitaba un viejo álbum familiar para un collage de cumpleaños de Javier. Víctor le dijo simplemente: pasa por la tarde, estaré en casa después de las 4. El camino estuvo lleno de sombras y olor a tierra mojada. Aparcó frente a una casa de madera antigua, rodeada de un jardín con cerezos. Él abrió la puerta casi de inmediato, como si la esperara. Vestía un jersey gris y unos jeans gastados. El aroma del café mezclado con un aire peligroso flotaba a su alrededor. ¿Por el álbum?, dijo él, sonriendo socarronamente. Solo por eso, mintió ella, aunque sabía que ya no era verdad. La llevaron a la veranda, donde un termo con té humeante esperaba sobre la mesa. Pasaron las horas hojeando fotografías, el de joven, Javier en su infancia, recuerdos que parecían inofensivos pero que tejían un vínculo invisible entre ellos. Rieron. Pero cada sonrisa parecía una disculpa silenciosa. ¿Recuerdas cuando viniste por primera vez?, preguntó Víctor. Con esa blusa celeste, Javier no podía apartar la mirada. ¿Y tú, qué pensabas, que eras ciego?, respondió Marta con una risa apagada. Por un instante, el silencio llenó la habitación. La mano de Víctor quedó apoyada junto a la suya, sin moverse, esperando. Marta posó la suya encima, firme. No hubo beso, ni palabras, solo un apretón que encendió un fuego que duraría para siempre. Esa semana, cada día con Javier parecía un decorado, una obra que ella sabía que no interpretaba ya. El verdadero guión había empezado con aquel mensaje inesperado de Víctor: ¿me ayudas a elegir un regalo para Javier? Necesito tu buen gusto. Hoy por la tarde, Marta se vistió con un vestido gris claro, de cuello alto y mangas hasta el codo, que marcaba la cintura y dejaba al descubierto sus clavículas. Eligió unos zapatos azul oscuro, con tacón bajo, como una señal secreta, y bajo la ropa, un conjunto rojo intenso que sabía que él sentiría, aunque no lo viera. Se encontraron en un vetusto centro comercial de Cáceres, un lugar sencillo con suelos de baldosa y olor a café recién molido. Víctor estaba allí, con su habitual media sonrisa. Sin palabras ni caricias, solo miradas. En la sección de ropa masculina, discutieron sobre corbatas y camisas mientras sus manos se rozaban accidentalmente, haciendo que el aire entre ellos se calentara. Últimamente, Javier tiene gustos extraños, comentó Marta, girando una corbata con un estampado abstracto, y un concepto peculiar de lo valioso, replicó Víctor, clavando sus ojos en los suyos. En ese momento comenzó un juego silencioso, una tensión que no cedió ni al terminar las compras. Entraron en una pequeña cafetería en el patio trasero, buscando un rincón en penumbra, resguardados de las miradas. Pidieron té, pero no bebieron. Víctor tomó la mano de Marta sin pedir permiso,
sosteniéndola como si el mundo pudiera desaparecer en cualquier instante. No sé a dónde vamos, confesó ella, pero no quiero parar. Yo tampoco, respondió él, aunque temo que un día dejemos de controlarnos. ¿Y si eso es justo lo que hemos estado esperando? Susurró ella, con una sonrisa apenas visible. Al salir, Víctor la llevó hasta la parada de autobús. En el coche, sonaba una vieja canción de Joaquín Sabina, y Marta sintió como una oleada de emoción la invadía, como si la vida volviera a latir con fuerza en sus venas. Antes de bajar, él la abrazó largo y silenciosamente, la mano posada en su cintura, despertando un fuego interno difícil de apagar. ¿Nos veremos otra vez?, preguntó él, sin soltarla. Sí, respondió ella, casi en un susurro. Aquella noche, en casa, Marta intentó mantener la calma. Javier no notó su tensión y siguió hablando de su proyecto en la comarca de La Vera. Ella sonreía, pensando en lo fácil que era mentir cuando el cuerpo decía la verdad. En la oscuridad, con el vestido rojo bajo la bata de dormir, salió al balcón y se sentó abrazando las rodillas, imaginando la mano de Víctor en su cuello, su aliento en la mejilla, su voz ronca junto al oído. Y entendió que ya no le pertenecía a nadie más que a sí misma, pero algo nuevo se acercaba, un mensaje que cambiaría todo y pondría en jaque lo que parecía un destino escrito. ¿Qué secretos guardaba realmente Víctor? ¿Hasta dónde se atrevería Marta a llegar? La historia apenas comenzaba. Cada mañana, Marta despertaba con la sensación de que el suelo bajo sus pies se movía ligeramente, como si su vida pendiera de un puente colgante que oscilaba sobre un abismo de silencio. Preparaba el café con manos automáticas, planchaba las camisas de Javier como siempre, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que giraban en torno a Víctor. Él no había vuelto a escribirle. Ella tampoco. El silencio entre ellos no era un adiós, sino una pausa tensa, un instante antes de la tormenta. Javier, sin saber nada, decidió que era hora de salir de casa y visitar a un viejo amigo de la infancia en el pueblo de Jarandilla de la Vera, un lugar con calles estrechas y plazas llenas de historia. La casa del amigo era grande y acogedora, con una fiesta familiar llena de niños corriendo, charlas animadas y un aroma a puchero que se colaba por las ventanas. Marta se sentía como una extraña, una actriz que había olvidado su papel. En medio de la velada, su teléfono vibró. Era un mensaje de Víctor. Sé que no puedes hablar, decía, solo quería decir que te echo de menos. Marta se apartó hacia la ventana del salón, donde la luz de la luna dibujaba sombras en el balcón. Apoyó el teléfono en la mejilla, cerró los ojos y dejó que su respiración se calmara. No pudo responder, solo respirar. Él lo entendió. Eso fue suficiente. Al poco, se marcharon. Marta, sentada en el asiento trasero del coche, mantenía las manos entrelazadas sobre sus piernas. Javier, cansado y relajado, bromeaba sobre cuánto había cambiado su relación con Víctor últimamente, sin saber que esas palabras le golpeaban como un puñal invisible. Esa noche, cuando Javier ya dormía, Marta salió al balcón. El viento jugaba con las cortinas y su reflejo en el cristal mostraba a una mujer distinta. Su cabello despeinado caía sobre sus hombros, y la fina bata blanca con encaje que llevaba apenas dejaba entrever la figura que había despertado en ella. Ya no le importaban las miradas ajenas ni los juicios. Era ella misma, viva, peligrosa, sola. Al día siguiente, un mensaje inesperado cambió el curso de todo. Me voy unos días a la casa de campo. No habrá nadie. Si quieres, ven sin avisar. Solo ven. Marta leyó el mensaje una y otra vez, sin responder de inmediato. Al fin, decidió preparar una excusa para Javier. Visitaría a una amiga en Cáceres para descansar. Él ni siquiera preguntó. La casa de campo de Víctor estaba alejada, cerca de la pequeña aldea de Garganta la Olla, rodeada de colinas, aroma a tomillo y una paz que parecía olvidada por el mundo. La casa, de madera vieja y jardín con cerezos, tenía una vieja puerta que crujía al abrirse. Víctor apareció en la entrada con una camisa desabrochada y jeans gastados. Su cabello despeinado y la sombra de barba le daban un aire de hombre que había dejado atrás las formalidades. No parecía el suegro, sino un hombre que había estado esperando. Pensé que no vendrías, dijo, con una mirada intensa. Yo también, respondió Marta, pero aquí estoy, sin prisas ni palabras innecesarias. Se sentaron en la veranda, compartiendo té y mermelada de zarzamora. El viento movía suavemente las cortinas, y la conversación fluía tranquila,
hasta que Víctor la llevó al jardín. Bajo una manzana vieja, había un columpio de madera y cuerda. «Siéntate», ordenó suavemente. Marta se acomodó, sintiendo como el viento levantaba el dobladillo de su vestido, dejando caer un leve destello de piel. Víctor se paró tras ella, sus manos sujetaron las cuerdas y la mecieron lentamente. Sus dedos rozaron sus caderas, un contacto antiguo, casi ritual, prohibido y dulce. Ella cerró los ojos, respirando con dificultad mientras su pecho bajo el vestido se tensaba y su aliento se hacía entrecortado. Víctor detuvo el columpio y se inclinó, susurrando al oído: «Si te beso ahora, todo cambiará». «Ya ha cambiado», contestó con voz firme. Él no besó, apenas acarició su cabello y se retiró al interior de la casa. Marta supo entonces que esa noche sería larga y distinta a todas las anteriores. En la penumbra de la habitación, envuelta en una sábana que olía a madera y jabón, Marta se vistió con una camisa de dormir blanca, fina, con encajes en el pecho. Su cabello caía en desorden sobre sus hombros, en el espejo se veía extraña, pero auténtica. Víctor llamó a la puerta 2 veces, suavemente. Ella abrió y él entró sin decir nada, deteniéndose en el umbral. «No iba a hacerlo», empezó a decir, pero calló. «Yo tampoco», respondió ella, «pero aquí estamos». Su mano recorrió lentamente su hombro, marcando un punto sin retorno. La atrajo hacia sí, con una certeza masculina que no dejaba dudas. Su aliento cálido rozó su cuello, sus manos bajaron por la espalda hasta deslizarse por la cintura. Levantó su barbilla y la miró a los ojos. Su mirada, intensa y casi dolorosa, dijo más que 1000 palabras. «Si empezamos, no habrá vuelta atrás», advirtió. «Hace tiempo que no quiero parar», confesó Marta. Sus labios se encontraron en un beso lento, sin prisa, lleno de ansiedad y alivio. Él la tocaba como a un misterio, como a un secreto guardado. Desabrochó su camisa con la delicadeza de quien abre una carta importante. Marta temblaba al rozar su pecho, sus dedos exploraban el contorno de su torso. Todo era fuerza, no simple deseo. La cubrió con su cuerpo, sombra protectora y ardiente. Sus movimientos eran precisos, casi silenciosos. Solo el suspiro del aire y el roce de las sábanas rompían el silencio. Ella mordió su labio para no gemir, y él apretó su mano con firmeza, anclándola a la realidad. No era locura, era conciencia. Cuando todo cesó, quedaron juntos, con la frente apoyada, escuchando sus latidos y respiraciones. «Entiendes que esto no es sencillo», susurró él. «Lo sé», contestó ella. «Nada de esto tiene vuelta atrás». A la mañana siguiente Marta se fue. Víctor no pidió que se quedara, ella no lo necesitaba. En casa, Javier veía la televisión y preguntó distraído cómo había estado su amiga. Marta mintió con tanta naturalidad que hasta ella misma se sorprendió. Llevaba el mismo vestido, pero bajo él habitaba un cuerpo nuevo, una mujer que había cruzado una línea invisible. Pasaron semanas sin verse. Víctor desapareció como si nunca hubiera existido, pero las caricias que Marta guardaba en la piel y la suavidad que buscaban sus labios permanecían vivas, incendiando su interior. Una noche, Javier la abrazó y dijo: «Eres diferente. No entiendo por qué. Es como si estuvieras en otro lugar». Ella no respondió, solo sonrió, y cuando él se fue a la cama, Marta se quedó en la oscuridad, con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo un mensaje que acababa de llegar. «Me voy por mucho tiempo. En octubre me ofrecieron un trabajo. Tal vez no te vuelva a ver, pero quiero que lo sepas». Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de liberación, soledad e imposibilidad. Salió al balcón, mientras el viento jugaba con las cortinas. Supo que nada había terminado, solo había comenzado una nueva historia. Sin máscaras, sin mentiras, sin vuelta atrás. ¿Qué camino tomaría ahora? El destino esperaba, implacable y seductor. Las semanas siguientes en Villanueva de la Vera fueron un torbellino silencioso para Marta. El mensaje de Víctor resonaba en su mente como un eco persistente, una promesa envuelta en un adiós incierto. La oferta de trabajo en octubre parecía una barrera infranqueable, una línea entre lo que era y lo que podía ser. Un día, mientras paseaba por la plaza del pueblo, Marta se encontró con Ana, una vieja amiga que no veía desde hacía años. Ana lucía un vestido rojo de seda que rozaba sus rodillas, con un escote sutil y un collar de perlas que brillaba bajo el sol. Sus ojos chispeaban con la misma picardía de siempre. ¿Sigues igual de enigmática?, bromeó Ana.
porque si no, tendré que enviarte un paquete con consejos para sobrevivir a las decisiones difíciles. Marta sonrió, sintiendo que aquella pequeña broma era un alivio en medio de su tormenta interna. Esa noche, en casa, Javier seguía ajeno a la tormenta que se gestaba. Marta se preparó para una cena con él, vistiendo un vestido azul oscuro, ceñido al cuerpo, con un escote que apenas insinuaba, y unos pendientes de plata que reflejaban la luz tenue del comedor. Bajo el vestido, un conjunto de encaje negro que solo ella conocía. Su mirada, sin embargo, estaba en otro lugar. Durante la cena, Javier habló de su nuevo proyecto, pero Marta apenas escuchaba, atrapada en recuerdos y deseos que la consumían. De repente, su móvil vibró con un mensaje inesperado, una foto de Víctor, con una sonrisa enigmática, y un texto que decía: «Nos queda una última noche». El corazón de Marta se aceleró. Sabía que ese encuentro pondría todo patas arriba. ¿Estaba preparada para cruzar el umbral definitivo? ¿O acaso ya lo había hecho sin darse cuenta? Esa noche, mientras la luna llena iluminaba las calles empedradas, Marta se encontró en la casa de campo de Víctor. Él la esperaba con una copa de vino tinto, la luz de las velas bailando en sus ojos. El aire estaba cargado de promesas y secretos por desvelar. «Esta noche no hay máscaras», susurró Víctor. «Solo nosotros, y lo que dejemos ser». Marta sintió que el tiempo se detenía, que el mundo se reducía a ese instante eterno. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, un ruido en la puerta hizo que ambos se giraran abruptamente. La vieja casa crujió, y en el umbral apareció una sombra inesperada, alguien que no debía estar allí. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y sorpresa, y en sus manos sostenía un sobre cerrado. «Creí que esto era solo un juego», dijo con voz fría, «pero parece que va mucho más allá». Y Marta y Víctor se quedaron paralizados. La noche, hasta entonces llena de secretos y deseo, se tornaba en un enigma que nadie estaba preparado para resolver. ¿Qué contenía ese sobre? ¿Quién había irrumpido en ese momento decisivo? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias tendría para Marta, para Víctor y para Javier? La historia apenas comenzaba a revelar su lado más oscuro. Y en Villanueva de la Vera, bajo las luces que parecían reflejar vidas ajenas, un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. El sobresalto heló el aire en la sala de la antigua casa de campo. Marta, con el vestido azul ceñido que resaltaba sus curvas y el encaje negro apenas insinuado bajo la tela, sintió como el pulso se aceleraba, no solo por la sorpresa, sino por la tensión que ahora colgaba en el ambiente. Víctor, con la copa en la mano, se volvió hacia la figura inesperada, sus ojos oscuros y profundos llenos de una mezcla de ira contenida y desafío. «¿Qué haces aquí, Alex?», preguntó con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Alex, un hombre de mediana edad, cabello oscuro y ojos penetrantes, entró sin disculpa, dejando caer el sobre la mesa con un sonido seco que pareció resonar en toda la casa. «Creí que esto era solo un juego de miradas y silencios», dijo con frialdad, «pero parece que hay mucho más en juego. Y tú, Marta, deberías saberlo». Marta dio un paso atrás, sintiendo como el vestido rozaba su piel y el viento frío de la noche se colaba por la ventana abierta. La mezcla de miedo y deseo se confundía en su interior, un torbellino difícil de controlar. Víctor la miró, buscando su apoyo, pero en sus ojos se adivinaba la incertidumbre. «¿De qué hablas?», preguntó Marta, tratando de mantener la voz firme. Alex abrió el sobre con cuidado y sacó unas fotografías y unas hojas llenas de anotaciones. Las imágenes mostraban a Marta y Víctor en momentos comprometedores, capturados desde lejos, y las notas detallaban encuentros, fechas y lugares. «Esto no es solo un affair», dijo Alex. «Hay algo más grande detrás, algo que Javier merece saber. Y tú, Marta, estás jugando con fuego». El silencio se hizo insoportable. Marta sentía el calor subir por su cuello, mientras sus ojos recorrían cada imagen, cada palabra escrita. Víctor apretó la mano de Marta con fuerza, como intentando transmitirle calma. «No sé qué pretendes con esto», dijo Víctor, «pero no podrás controlar lo que ya está fuera de tu alcance». Alex sonrió, una sonrisa amarga y sin esperanza. «Tal vez no, pero puedo asegurar que esta historia no termina bien para ninguno de ustedes». Marta sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. El vestido azul parecía ahora una armadura frágil que no podía protegerla. El encaje negro que antes la hacía sentir segura se convertía en un recuerdo lejano de una vida que se escapaba entre sus dedos. La noche, que había comenzado con promesas y secretos susurrados,
se transformaba en un escenario de confrontación y decisiones irreversibles. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Marta a llegar para proteger lo que había empezado? ¿Sería capaz Víctor de enfrentar las consecuencias? Y Javier, el marido ajeno a todo, ¿qué papel jugaría en esta trama que amenazaba con destruirlo todo? Las sombras danzaban en las paredes, mientras la tormenta que se avecinaba se hacía cada vez más intensa. La historia estaba lejos de acabar. Solo acababa de comenzar.